Ya está grabando. Bienvenidos a la tercera ayudantía de la materia. Hoy vamos a ver conservación de movimiento lineal y angular. Vamos a comenzar con este ejercicio. Vamos leyendo. Dice, el codo reductor transporta agua. Determina la magnitud y dirección de la fuerza neta de anclaje requerida para mantener el codo fijo. Considere la densidad del agua a 1000 grados, que diga, a 1000 kilogramos por metros cúbicos. O sea, la densidad, sí, ya la densidad del agua. Ok, entonces tenemos este codo reductor que se observa ahí. Tenemos aquí, nos da el valor de la presión y acá también el valor de la presión y su área. Nos dan el peso, nos dan un volumen. Entonces, lo primero que debemos hacer es dibujar el volumen de control, que es este de aquí. Y a su vez dice que su volumen es 0,06 metros cúbicos. Dice que recibimos un caudal de entrada de 0,11. Entonces hay que averiguar cuál va a ser la fuerza, la reacción necesaria para que este codo se quede en su posición inicial. Así que vamos a dibujar por este lado la fuerza de reacción. Asumamos que por aquí va a haber una pared así, ¿no? Entonces la fuerza de reacción se va a generar en este punto, así. Asumimos que va a ser hacia adentro, aún no lo sabemos, pero eso va a depender de cómo nos salgan los signos, de acuerdo a nuestro análisis. Ya. Ahora bien, tenemos presiones, ¿no? Como habíamos visto en ayudantías anteriores, en compuertas, nosotros teníamos algo que se llamaba la fuerza de presión. Bueno, en este sentido va a estar la fuerza de presión para el lado derecho, para el lado que entra, mientras que en el otro lado va a estar, o sea, este va a estar en este sentido saliendo y el otro va a estar entrando, la otra fuerza de presión 2. ¿Ya? Cosa que mantiene en esa posición a nuestro volumen de control. A su vez, también tenemos una velocidad 2 que sale hacia acá afuera. Y bueno, en este caso la velocidad 1 entra junto con el caudal. ¿Ya? Porque la dirección del flujo es de izquierda a derecha, en este sentido, así. Ok, entonces vamos a Profe, comenzar escribiendo. Sí, dígame. disculpe que me interrumpa. Esa fuerza de presión uno y la fuerza de presión 2 es debido a qué, ¿a cuál? ¿Es la del fluido o de algo en especial? Es de la del fluido. En esa posición va a haber una fuerza interna. Es la del fluido entonces, de ambos lados, la Sí, fuerza de de presión ambos uno y lados. 2. Sí, es la fuerza que tiene el fluido en esa, justo en esa posición. Ok, ok, ok. Ya. Bueno, entonces, como en la ayudantía anterior, vamos a escribir el teorema de transporte de Reynolds. En este caso, para conservación de momento lineal, en donde se indica que la sumatoria de fuerzas es igual a que a la derivada respecto al tiempo de la integral del volumen de control, densidad, velocidad por dB, más la integral de la superficie de control, ρ, velocidad, BR por N de A. Bueno, esto lo coloco así para que vean de dónde proviene la fórmula. Esto de aquí se llama conservación de momento lineal. O sea, el teorema de Transporte-Reynolds, conservación de de movimiento lineal. Bueno, entonces, como ya venimos haciendo desde conservación de masa, esto de aquí, ¿qué significaba? Que si el flujo era estacionario o no estacionario, si recuerdo. En ayuntías pasadas, entonces esto de aquí es cero. ¿Por qué? Nosotros asumimos que es flujo estacionario, debido a que el fluido nunca va a cambiar de volumen, siempre va a estar lleno.
esta parte de la tubería siempre va a estar llena, no va a variar. Ah, porque el fluido siempre va a venir así, ¿no? No, va a venir totalmente lleno. Entonces la tubería no va a tener un cambio de volumen. Por eso es que también surgen las presiones internas. Yep. Entonces, ahora bien, vamos a hacerle la reducción a la fórmula. Entonces dice que la sumatoria de las fuerzas externas es igual a la sumatoria de las salidas de el flujo másico por velocidad menos la sumatoria de las entradas de flujo másico por velocidad, por el vector velocidad, porque hay Una componentes. pregunta. Sí, dígame. Una pregunta, ahorita me surgió, estaba viendo como tal las fórmulas. ¿En qué momento nosotros utilizábamos lo que es la parte de, ya la parte de la integral, como del área, por así decirlo, el vector, o sea, el profesor nos decía en sí de la integral de área, de densidad, velocidad por un dA, pero en tal caso aquí se está utilizando como el vector, o sea, velocidad y el n, como tal. ¿En qué parte, o sea, se podría utilizar eso? ¿Cómo sería? Eso sí ya me puso a dudar un poco. ¿Cuándo se utilizaría cada Esto una de de esas dos? aquí adentro, ¿no? Sí, ajá, eso de ahí, ajá. Ah, o sea, en teoría, una integral es una sumatoria, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, a ver, esto con esto vendría siendo el flujo másico, porque en teoría el producto punto de la velocidad con n, que creo que era la superficie, es caudal, en otras resumidas cuentas. Entonces, densidad por caudal viene siendo flujo másico. Y ya por último, con la velocidad, entonces por eso sale de ese modo. Ah, bueno, y el diferencial de área, ahí sí estaría completo, ¿no? De ahí sí forma el caudal. Y ya por último, el flujo másico. ¿Esa era tu duda? O sea, O... sí, o sea, es que, bueno, ahorita estamos utilizando esta fórmula, pero se sabía utilizar, bueno, el profe más que nada utilizaba densidad, velocidad por diferencial de área, más no ponía como que el producto punto entre... Ah, ya te entiendo. Ya, eso de ahí es conservación de masa. O sea, es que esta es otra fórmula más avanzada, por así decirlo, pero nosotros en la ayudantía pasada hicimos algo así, miren. Ya, esto te refieres, ¿no? Sí, ajá. Ya, esto de aquí es conservación de masa, es cuando nosotros no despreciamos las velocidades. Y aquí es distinto porque acá es el dm del sistema. Entonces aquí esto se hacía cero, porque esto dependía de otras cuestiones que no entran del curso. Y, y ya pues nosotros en cambio acá en la nueva fórmula, o sea, es básicamente, mira, observa bien la fórmula. Con la nueva de acá, nosotros ingresamos fuerzas externas. Fuerzas, y bueno, acá agregamos la velocidad, el momento. Yep, O sea, entonces, cuando se aplican fuerzas externas es como que tendríamos que considerar esta fórmula de aquí, ¿verdad? sí, esta forma de aquí. Ya, listo, 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 ahora sí ya Ya, entendí. conservación de momento lineal, movimiento lineal. Ya, bueno, entonces continuamos. Ahora bien, tenemos vector velocidad, por tanto, vamos a tener componentes, ¿verdad? Vamos a analizar la componente. Vamos a analizar primero la componente en X. Bueno, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle otro color. Esta fuerza de presión 2 va a tener componente en Y componente en X, ¿no? Ya, lo mismo la velocidad 2 de aquí. Esta va a tener hacia acá velocidad 2 en X y velocidad 2 en Y. Lo mismo esta fuerza va a tener fuerza Y, fuerza X, fuerza de reacción en X. Ya, esto de aquí parece un vector, que vamos a borrarlo. Ya, ¿qué más se descompone? Nada más. Por el momento, no, nada más. Ya, entonces, ese es el análisis que vamos a hacer. Por tanto, escribimos las fuerzas que van a interactuar en el eje X.
Algo más que debemos considerar es que aquí dice masa de codo. Bueno, masa por gravedad es el peso. Entonces este sería el peso del codo. Y también nos dan un volumen. El volumen es de este volumen de control, como les estaba explicando. Y también vamos a considerar el peso del agua que se encuentra en ese volumen de control. Pero bueno, eso ya es en la componente en Y, porque el peso del agua y el peso del codo actúan hacia abajo. Así que vamos a anotarlo también. Peso del agua, peso del codo. Ya eso no actúa en el eje X. Ahora vamos con las fuerzas en X. Tenemos esta primero. Fuerza de presión 1. Esa se escribe directo porque no tiene otras componentes. Tenemos menos fuerza en X que se observa acá arriba. Y tenemos esta otra fuerza de presión 2 en X. Sería menos fuerza de presión 2 en X. Ya, ¿y esto a qué va a ser igual? A la sumatoria de los, los, ¿cómo es que se llama? M punto por velocidad. Ya, entonces comenzamos con las salidas, que sería esta de aquí básicamente. Esta sería la salida. Ya, entonces la salida va a ser M2 por velocidad 2 en X. Menos M1, en este caso es la entrada, ¿no? Entonces sería negativo de M1 velocidad 1. ¿Por qué solamente velocidad 1? Porque no tenemos componentes en la entrada. Ya, entonces ya tenemos... Ah, otra consideración más es que aquí nos dan presión 2 absoluta. Ya, ¿qué significa eso de absoluta? Que nosotros deberíamos trabajar con las manométricas. Ya, eso es una consideración. Entonces, vamos a escribirlo por acá. Presión manométrica 1. Una pregunta. A ver. Este M1, velocidad 1, viene siendo el caudal que está ahí, ¿o no? Sí, sería caudal es velocidad por área, ¿no? Entonces despejas la O sea, velocidad. Sería sí sería el caudal cero punto sobre once el 0.11 que está ahí. 0.11 sobre 0.182. Porque es velocidad, no es lo mismo que caudal. O sea, básicamente este caudal lo tienes que llevar a velocidad. ¿Y cómo lo llevas? ¿Qué es? Caudal, velocidad por área, ¿no? Despejas velocidad, sería caudal sobre área. Sí, 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 ya, ahí sí, ya. Gracias. ya, perfecto. Digamos, entonces sería esos 200 restarle la presión atmosférica, que sería 101.325, ¿no? Ya, y lo mismo para la presión manométrica 2. 120 menos 101.325. Ambos están en kilopascales. Entonces, haciendo esa operación, nos queda 98.68 kilopascales. Y el otro de 120 me da 18.68 kilopascal. Ya, algo que ustedes deben tener siempre ojo es que cuando es absoluto, ustedes lo tienen que transformar. No pueden trabajar con presiones absolutas, porque las presiones absolutas desprecian la presión de una atmósfera que nosotros siempre sentimos en el planeta Tierra. Entonces, siempre tienen que transformar a presión manométrica, que básicamente es restarle la presión atmosférica y ya. Bueno, una vez hecho ese asunto, vamos a escribir por acá la fuerza de presión. Y bueno, ¿qué es la fuerza? Ustedes saben qué presión que es. Es fuerza sobre área. Nosotros queremos este valor. Entonces la fuerza va a ser presión por área. Entonces tenemos la presión manométrica 1 por el área 1 menos Fx
menos presión manométrica 2 por el área 2 en X. Bueno, sería área 2 por el parámetro, o sea, por la componente en X. ¿Cuál sería la componente en X? Entonces vamos a asomarnos un ratito por aquí. Y tenemos lo siguiente. Este ángulo de 30 grados que se ve por aquí, vamos a borrarlo. Este estaría aquí, ¿no? 30. Ya, y por tanto, también se refleja en este lado de acá, siendo 30 grados. ¿Ya? Entonces tenemos esos 30 grados para ese lado y para el otro. Como el ángulo está pegado al eje X, sería coseno. Entonces sería coseno de 30 grados. Ya, perfecto. Por acá tenemos flujo másico. Ya me acordé de la palabra M punto. Flujo másico 2 sería densidad caudal, ¿no? Caudal que es área 2 por velocidad 2. Sería en X. Y bueno, como hay otra velocidad 2 acá, no olvidar pues que caudal es área por velocidad y flujo másico es ρ por caudal. Entonces flujo másico finalmente es ρ área velocidad. Ya, y como teníamos otra velocidad acá, sería velocidad 2 al cuadrado, menos flujo másico 1, que sería caudal por densidad por caudal 1. Caudal 1, velocidad 1 es caudal sobre área 1. Ya, hasta ahí sí vamos bien. ¿Sí van conmigo? Sí. Sí. Ya, ahora esta velocidad 2 en X vamos a transformarla. Vamos a sacarle pues su componente. Sería velocidad 2 al cuadrado coseno de 30, porque el ángulo, si observan aquí, el ángulo está pegado al eje X. Entonces sería velocidad 2 coseno de 30. Ya. Velocidad 2 al cuadrado coseno de 30. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar acá? Este parámetro f de x. Ya, así que vamos a despejar lo que se tenga que despejar. Voy a hacerle zoom acá un ratito para poderlo ver un poco más grande. Entonces, vamos a despejar f de x, ¿no? Que es lo que queremos hallar. Entonces, f de x es igual a... Ya, esto pasaría al otro lado, ¿verdad? Entonces quedaría presión manométrica 1, área 1, menos presión manométrica 2, área 2, coseno de 30. Esto pasaría, lo que está al otro lado pasaría como negativo, ρ, área 2, velocidad 2 al cuadrado, coseno de 30, menos ρ, no, sería más ρ, caudal 1 al cuadrado, área 1. Yep, entonces vamos a ir reemplazando cada uno de los valores. Fx es igual a que a presión manométrica 1 es 98.68. Mejor pongámoslo en Pascal. Sería 98.680, o sea, 998.680 por el área 1, que es 0.0182, menos presión manométrica 2, 18.680 por el área 2, que vendría dado como 0.081 coseno de 30, menos la densidad que me dijeron que considere 1000. Área 2 es 0.0081
Velocidad 2 no me la dan. Así que aquí debíamos haber transformado velocidad 2. ¿Qué es velocidad 2? Es, ¿qué habíamos dicho? Caudal 2 sobre área 2. ¿Sí o no? Caudal, que diga, velocidad es caudal sobre área. Y entonces esta área 2 con esta área 2 se simplifican, quedándome caudal 2 al cuadrado sobre área 2. Ya, entonces el caudal, pues es el caudal. Bueno, los caudales son los mismos, porque es la misma entrada, la misma salida. Cuando el caudal es distinto, cuando nosotros tenemos una bifurcación así. Entonces un pedazo de caudal se va a ir para acá y otro pedazo de caudal se va a ir para acá. Pero en este caso podemos observar que solo va a haber una entrada, una salida, el caudal se va a mantener. Ya, entonces caudal va a ser igual a 0,11 al cuadrado sobre área 2, que es 0,081 coseno de 30, y a la última expresión, que es más 1000, caudal 1 al cuadrado, que es 0,11 al cuadrado, y área 1, que era 0,0182. Ya, entonces de ese modo nosotros tenemos ya por fin lo primero, que es la componente en X. Si nosotros metemos todo esto a la calculadora, debería salirnos un valor de 10.606 newton. Uy, dije 606 newton, lo cual es aproximadamente a 10,61 kilonewtons. Este caso sale positivo, así que sería... No, sale negativo, creo. Sale negativo, así que sería en la dirección contraria a la que nosotros hemos considerado. ¿Ok? A ver, déjenme agregarle aquí adelante el negativo para que se entienda. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Componente en Y. Bueno, hasta ahí sí todo claro. Si no, para explicar algo más. Sí, está claro. Ya, componente en Y. Ya, ¿qué va la componente en Y? La sumatoria de las fuerzas en Y sería, primero, la fuerza en Y hacia abajo, que es negativa. Tenemos peso del codo hacia abajo, peso del agua hacia abajo. Tenemos más fuerza de presión 2 hacia arriba. Acá tenemos, bueno, no tenemos más fuerzas, ¿no? Solo tenemos esas 4 fuerzas en Y. Ahora, flujo másico 1, no, 2. Flujo másico en 2, velocidad 2 en Y. No tenemos entradas en Y, así que no hay. Simplemente sería velocidad 2 en Y y ya. Ah, pero sería negativo porque está hacia abajo. O sea, negativo porque esta velocidad 2 tiene... Sería así, ¿no? Negativo. ¿Por qué va hacia abajo? Simplemente. Entonces, ahora sí vamos a escribir los valores. Sería menos FY. Peso del codo. No, vamos despejando primero antes de hacer cualquier operación. FY sería, bueno, este pasaría como positivo hacia acá, siendo ρ caudal 2, velocidad 2. En este caso, como anteriormente usamos coseno, ahora sería seno de 30. Ya, acá sería menos el peso del codo. ¿Cuánto era el peso del codo? Es la masa del codo por gravedad, menos el peso del agua. ¿Cuál es el peso del agua? Como tal no nos da, pero tenemos el volumen. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen
Por tanto, masa del agua va a ser igual a densidad por volumen. Sería densidad del agua por volumen de agua por gravedad, ¿no? Densidad por volumen. Gravedad. Ya. Más la fuerza de presión 2 en Y, que sería, bueno, anteriormente usamos coseno de 30, ahora vamos a usar seno de 30. Yo creo que no se me olvida nada más, ¿verdad? Ah, otra cosa más que este caudal. Ah, no, ese caudal sí tenemos, ¿no? Mm, ujú. Ah, la velocidad 2 es lo que no tenemos. Entonces, finalmente, esta velocidad 2 habíamos dicho que era caudal 2 sobre área 2, ¿no? Ahora sí, tenemos que la fuerza Y va a ser igual a 1000 por caudal 2 al cuadrado, que es 0,11, sobre el área 2, que es 0,081, falta un 0, 0,081, seno de 30 es un medio, menos masa del codo es 10, de acá es 981, densidad del agua 1000, el volumen que me dan es de 0,006, gravedad 981, fuerza de presión 2, sería, habíamos dicho que era presión manométrica 2 por área, ¿no? Presión manométrica 2 por área 2, ¿no? Entonces sería 18.680. Área 2 es 0, 0, falta otro 0, 0,081 por un medio que es el seno de 30. Medio seno de 30, entonces FY. Nosotros metemos esto en la calculadora, nos va a salir 724,42 newtons, que es aproximadamente a 0,72 kilonewtons hacia arriba. Entonces, finalmente, esa resultante no o sea, no fue hacia acá como nosotros estimamos en un inicio, sino que, no, a ver, esto no es que va hacia arriba, o sí. No, sí, si nosotros metemos esto en la calculadora, nos debería salir negativo. Sí, nos debería salir negativo. Ya, negativo, entonces esto va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que pusimos totalmente al revés esta fuerza, sino que la fuerza en realidad sería la resultante, sería hacia arriba, con una fuerza en Y de este tamaño y la otra fuerza es más grande hacia acá. Entonces esas serían nuestras reacciones. Entonces con estas fuerzas que hemos tenido aquí, si nosotros sacamos la resultante, que sería elevar cada una de las componentes en una raíz al cuadrado, le sacamos la resultante, nos sale que es de 1063. 1063 kilonewtons. O sea, bueno, la resultante es el fx al cuadrado más fy al cuadrado. Ya, entonces de ese modo se saca la resultante. Y ya tenemos ahí el ejercicio, esa es la pedida, ¿no? La magnitud. Ah, bueno, falta la dirección. La dirección se saca con la tangente a la -1 de la fuerza en Y sobre X. Sobre X, que es 1061. Me sale con un ángulo de 388. Bueno, el ángulo pues se saca con tangente a la -1 de la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Ya, entonces ahí estaría ese ejercicio. ¿Tienen alguna duda? Si no, para pasar al siguiente.
Sí, está claro. Ah, perfecto. ¿Y tú, Raúl? Sí, todo claro. Ya. Una consulta. ¿Ustedes ya vieron conservación de momento angular? Este tipo de ejercicios así. Recién vamos a entrar al tema. O sea, no hemos Mm, visto nada, nada, nada. bueno, ya tenía preparados estos ejercicios de acá. Bueno, vamos entrando así como que un pequeño abreboca a estos ejercicios. O sea, básicamente, a diferencia del otro tipo de... O sea, porque si ustedes se dan cuenta, estas de acá considera velocidades, ¿no? Ya. Ahora, en conservación de momento angular, ustedes en vez de considerar velocidades, consideran momentos. Entonces, la, la fórmula como tal sería así, ¿no? Anteriormente teníamos sumatoria de fuerzas, pero ahora vamos a tener sumatorias de momentos. Ya, y acá es muy parecido, ¿no? La derivada respecto al tiempo de la integral de volumen de control. R, producto cruz, velocidad, ρ, diferencial de volumen, más la integral de la superficie de control. A ver, no se asusten con la fórmula, es un poco extensa, pero bueno, ustedes ya saben que se va reduciendo. En este caso vamos a tener producto cruz, ¿verdad? Sí, es solo la fórmula que asusta un poco, pero miren, déjenme copiarme un ratito esta fórmula de acá. Y también déjenme copiarme la de conservación de masa. Déjenme busco la de conservación de masa. Es esta de aquí. Para hacer los contrastes correspondientes. Ya. Ya aquí tenemos las tres ecuaciones del teorema de transporte de Reynolds. Esta es conservación de masa. Uy, conservación de masa. Esta es cantidad de movimiento lineal. Y esta de acá es cantidad de movimiento angular. Ya, entonces ahí tenemos las tres ecuaciones del teorema de transporte de Reynolds. La primera, esto se hace cero. Y tendríamos esto de acá, conservación de masa. Luego, cuando nosotros vemos cantidad de movimiento lineal, lo que nosotros agregamos es una sumatoria de fuerzas externas. También acá es momentos externos. Y si se dan cuenta, esto de aquí es lo que tenemos acá. Y aquí primero le agregamos una velocidad. Y así mismo era esto de aquí, que es exactamente esto de acá. Y le agregamos una velocidad. Ahora, con cantidad de movimiento angular, nosotros en vez de agarrar una sola velocidad, hacemos producto cruz R con V. O sea, ¿R qué es? R es un radio, ¿no? Ya, pues se acuerdan en las clases de física mecánica, física del pre, la regla de la mano derecha, ¿no? Les decía que el momento básicamente es el producto cruz entre el radio y la velocidad. Entonces sería algo para arriba el momento, ¿no? Ya, pues por eso es producto cruz. Yep. Entonces por este lado, aquí tenemos de nuevo ρ y este dato de acá, aquí, ¿no? Por R cruz V. O sea, el producto cruz, que esto vendría en otras palabras momento, ¿no? Yep. Entonces vamos a hacer este ejercicio que tenemos por aquí. Sería
Así como en el anterior, tenemos sumatoria de momentos externos en la sumatoria de salidas de RMV. No, RMV menos la sumatoria de las entradas de RMV. Ya, o sea, básicamente, anteriormente nomás poníamos MB, ¿verdad? Vector. Ya en este caso simplemente es RB, que sería momento, ¿no? O sea, en otras cuentas sería M por M, así, ¿no? Sería este flujo másico por momento, flujo másico por momento. Ya esa es la diferencia. Entonces vamos a ver los momentos. Ahora, de acuerdo a este ejercicio, nos dice que este momento está así, porque básicamente está girando hacia acá, ¿no? Entonces ese es el único momento que se va a generar. Primero vamos leyendo pues el ejercicio que nos dice. El aspersor de césped de 3 brazos de la figura 1 recibe agua a 20 grados por el centro a 2,7 metros cúbicos por hora. Si el torque de fricción del cuello es 0,02 newton metros, aproximadamente, ¿cuál es la velocidad de rotación constante del aspersor en RPM para 0 grados y 48 grados? Bueno, entonces me están pidiendo la velocidad de rotación, que sería la velocidad angular en RPM, para cuando el aspersor, bueno, aquí no se ve tan bien, pero nuestro aspersor sería algo así, ¿no? Tendríamos este tubito de este modo, ¿no? Ya, y aquí sale un aspersor para acá, sí, de este modo, para acá. Y para acá también así. Y de ahí tiene hacia abajo una boquilla. Así. Ya. Esa boquilla tiene un cierto ángulo. Un ángulo teta. Nos está diciendo, ¿qué pasa si teta es cero? O sea, ¿qué pasa si la boquilla es así? Y ahora, ¿qué pasa si la boquilla es 48 grados? Así, digamos. Ya, entonces vamos a ver qué pasa con la velocidad angular. Ya, entonces nos dice que tenemos los momentos de salida y momentos de entrada. Momentos de entrada no tenemos porque solamente aquí en la imagen solo se ven las de salida. Así que esto de aquí se va a hacer cero. Yep, entonces sería el momento que dibujamos al inicio, considerando antihorario positivo, igual a 3 RMV. R de radio. Ya. 3 RMV coseno del ángulo. Coseno del ángulo porque este ángulo está pegado al eje Y. O sea, porque a nosotros nos interesa estas fuerzas perpendiculares, ¿no? Entonces, el coseno del ángulo sería la fuerza que va a ejercer hacia acá, ¿no? Entonces, por eso es coseno del ángulo. ¿Sí está claro por qué es coseno del ángulo? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? A ver, mejor veámoslo acá. Para que esto gire, necesitamos este ángulo hacia acá. Ya. Entonces, ¿qué componente necesitamos? Necesitamos aquella que esté pegada hacia ese eje.
Entonces, cuando está pegado a ese eje es coseno del ángulo. Lo mismo por este lado, si está pegado al eje es porque es coseno de dicho ángulo. Sí, ahí sí. Sí. Ya, sigamos entonces. Entonces, bueno, ese sería el momento. Tenemos 3 veces, porque son 3 salidas. De ahí tenemos que despejar, bueno, tenemos que escribir 3R, ρ, caudal, velocidad, coseno del ángulo. A nosotros nos interesa lo que es la velocidad, así que la vamos a despejar. Sería, por tanto, momento 3R, ρ, caudal, coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces tenemos esa expresión por este lado. Vamos a ir reemplazándola. Entonces tendríamos el momento que es 0,002,3R. ¿Cuánto es R? A ver, R nos dan el radio. De 0,3 metros tengo anotado. Ah, aquí dice, ¿no? Uy, de 15. Ajá, de 15. Ya, entonces sería por 0,15. Densidad del agua es 1000. Caudal es 2,7 metros cúbicos por hora. Entonces transformamos eso. 2,7 metros cúbicos por hora es 1 hora, 3600 segundos. Entonces 2,7 entre 3600 da 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos segundos. Entonces sería eso, 7,5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, no escribamos todo eso, sino hasta ahí. Y dejémoslo expresado como coseno del ángulo. ¿Por qué? Debido a que tenemos dos ángulos, ¿no? El de 0 y el de 48. Entonces, si nosotros metemos esto en la calculadora, va a salir que la velocidad es de 0,0177 sobre coseno del ángulo, que es lo mismo que decir 0,0177 secante del ángulo, que es coseno a la menos 1. Ya, secante del ángulo. Ahora tenemos que hacer otro análisis adicional. ¿Y qué análisis creen que vamos a hacer? El de conservación de masa. Bueno, conservación de masa nos dice que 0 es igual a las salidas menos las entradas. Que el flujo másico de las salidas es igual al flujo másico de las entradas. Yep. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para sacar la velocidad de salida. ¿Por qué? Porque esta expresión de aquí es una velocidad relativa. Ya, porque la velocidad 100% real es la que nosotros calculamos con flujo másico. Entonces, tenemos que ρ caudal 1 es igual a ρ caudal 2. Ya, ¿qué pasa con los caudales? Que son 3, ¿verdad?
Entonces el caudal se va a repartir en 3. Así que no podríamos decir que caudal 1 es igual a caudal 2. Así que sería 3 veces caudal 2, el de las salidas. Porque esto pasa para acá y bueno, sería rho caudal 1 y el otro es 3 veces rho caudal 2. Ahora rho caudal 1 queda ahí mismo. Sería 3 veces rho área 2, velocidad 2. Esto es velocidad relativa. No es la velocidad real, ¿ya? Es una relativa. Ya, entonces, chuta, área 2 vamos a calcular por acá abajo. Sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro que se da acá, 7 milímetros. 7 por 10 a la menos 3 al cuadrado, dando un resultado de pi cuartos, 7 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Da 384 por 10 a la menos 5. 385, da 385 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Ya, ahora sí. Entonces con esa área vamos a despejar la velocidad de salida en esos aspersores. Bueno, estas tuberías, estos tubos. Sería despejar esto, sería rho caudal 1 sobre 3. Bueno, los rho se pueden eliminar, ¿no? Es el mismo fluido. Entonces, tenemos caudal 1, 3 veces área 2, ¿no? ¿Verdad? Caudal 1, 3 veces área 2, dando por resultado que el caudal 1 habíamos dicho que era 7.5 por 10 a la menos 4 sobre 3 veces el área 2, que es 385 por 10 a la menos 5. Ya, entonces la velocidad 2 es igual a 6.5, 6.496 metros por segundo. Ya, entonces, de la velocidad relativa tenemos dos ángulos, ¿no? Tenemos cuando el ángulo vale 0 y cuando el ángulo vale 48. Entonces la velocidad relativa cuando el ángulo es 0 es de 0.0177 metros por segundo y la velocidad relativa cuando vale 48 grados es de 0.0265 metros por segundo. Ya, entonces, ¿qué pasa con estas velocidades relativas? Que son velocidades que se le restan a la velocidad hallada por el flujo másico. Entonces, para un ángulo de 0, tenemos que la velocidad real va a ser igual a la velocidad sacada por conservación de masa menos, a ver, escribámoslo así como que velocidad 2 menos velocidad relativa. Entonces, dando un valor de 6.496 menos 0.0177. Ya, esto de acá me da 6.478 metros segundos. Y cuando el ángulo es 48 grados, me da que la velocidad real es 6.496 menos 0.0265, dando 4.320 metros por segundo. Ya, entonces teniendo ahora sí las velocidades reales, no se vayan a confundir cuando ya les enseñen el tema,
que estas velocidades que usted calculan por conservación con cantidad de movimiento angular no son las reales, son unas relativas. Ya. Las reales son cuando ustedes por conservación de masa sacan la velocidad y le hacen esa corrección. Ahora bien, ¿cómo nosotros calculamos la velocidad angular? Ustedes se tienen que acordar que la velocidad tangencial, bueno, que todo lo lineal es lo angular por un radio, ¿no? Ya, entonces la velocidad angular es la velocidad real sobre el radio. Entonces vamos para cada uno. Cuando el ángulo es 0, tenemos que la velocidad angular es 6,478 sobre el radio, que era 0,15. Y cuando el ángulo es 48, la velocidad angular es 4,320 sobre 0,15. Ya, entonces estos parámetros dan 43,19 radianes por segundo y 28,80 radianes por segundo. Ya. Ya lo último sería transformar los radianes por segundos a RPM, que es lo que nos pide el ejercicio. Así que para ello voy a mover esto de aquí para acá arribita, que si no nos quedamos sin espacio. Ya, dejémoslo así. Ya, y esto de aquí, voy a poner acá arriba, un poquito más chiquito. Y ahora sí, bueno, vamos a recordar. Hola, 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 ¿se escucha?